Voy a permitirme hacer la lectura de esta cita bíblica en el libro de Daniel capítulo 1, de los versículos del 3 al 6. Y voy a pedir a mis hermanos que manejan su Biblia, ayuden a los demás para que puedan localizar la cita bíblica. Muy bien, la palabra de Dios dice textualmente así: dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Dice, y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que les criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. Muy bien, vamos a tener una palabra de oración para poner en las manos de Dios la predicación. Oremos. Bendito Dios, bendito Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu palabra maravillosa, poderosa, viva, eficaz, que debe de penetrar en nuestros corazones. Señor, que estemos atentos a ella, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos y amigos, acabamos de leer una parte de la Biblia en el libro de Daniel. Daniel se considera uno de los profetas mayores en la Biblia. Entonces vamos a reflexionar acerca de una parte de la vida de Daniel, mis hermanos y amigos. La vida de Daniel fue de gran bendición, pero nos haremos antes la siguiente pregunta. Cuando hablo de una siguiente pregunta, voy a referirme a un cuestionamiento, y el cuestionamiento es el siguiente, y voy a hacer una pregunta especialmente para mis hermanos que ya conocen la palabra de Dios. Ahora, vean, voy a hacer el siguiente cuestionamiento. Gracias, hermano. El siguiente: ¿tu vida es de bendición? Cuando me refiero a que tu vida es de bendición, me refiero a que si tu vida es de ejemplo para los que te rodean. ¿Es esa tu vida? ¿Tu vida es de ejemplo para que los demás la sigan? Yo no sé. Esa es la pregunta que hacemos en este momento. Mis hermanos y amigos, debemos recordar que Daniel fue llevado preso a Babilonia. Y allí nos lo dice en ese capítulo 1. Dice, pero también, mis hermanos y amigos, es maravilloso lo que Dios puede hacer a través de él. Y me refiero a Daniel. También se conoce, como ya habíamos dicho, uno de los profetas mayores, y es a través de Daniel que conocemos la palabra profética de Dios. Es algo curioso, mis hermanos y amigos, que el Señor Jesucristo, en su discurso, allí en el libro de Mateo 24, voy a ser un poco veloz en la localización de la cita. 24:15 nos dice la palabra de Dios: por tanto, dice, cuando veáis en el lugar santo, se refiere al templo de Jerusalén. Dice, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. Está haciendo mención el Señor Jesucristo del profeta Daniel. No nos vamos a meter en otro tema, porque ahí está mencionando una abominación desoladora. Rápidamente se refiere al anticristo cuando esté en el templo de Jerusalén. Eso es profecía. Pero vamos a hacer hincapié a lo que el Señor Jesucristo mencionó. Dice, esto dice el profeta Daniel. Pero vamos a hacer una comparación. ¿Qué tenían en común el Señor Jesucristo y Daniel? ¿En qué se parecían ambos? En que el Señor Jesús
El Hijo de Dios era obediente. El Señor Jesucristo se alimentaba de obedecer al Padre, a su Padre. Y esta también era la vida de Daniel. Mi hermano, mi amigo, la vida de Daniel constaba y se fundamentaba en la voluntad de Dios. Por eso se le reconocía a Daniel de una manera personal, de una manera singular. Ahí mismo en el libro de Daniel, capítulo 9, 23, nos dice la palabra de Dios de la siguiente manera, textualmente. Dice: al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Vean cómo era Daniel para Dios. Era muy amado. ¿Por qué? Porque Daniel obedecía a Dios. Era muy amado. Y más adelante, en el capítulo 10, versículo 11, nos dice la Biblia: y me dijo, Daniel, varón muy amado. Dice, otra vez aparece la palabra amado. Entonces, ¿cómo era Daniel por Dios? Amado, ¿verdad? Eso es lo que era Daniel para Dios. Entonces vemos, mis hermanos y amigos, también que el amor de Dios se refleja en la vida de Daniel, en las acciones de Daniel, en el diario vivir de Daniel. Ahí se reflejaba el amor de Dios, mis hermanos y amigos. En estos primeros versículos del capítulo 1 de Daniel, hasta ese momento el profeta Daniel no había hecho nada extraordinario, nada que sobresaliera. Hasta el versículo 7, en Daniel capítulo 1, versículo 7, ahí empieza lo extraordinario que empezaba a hacer Daniel. En el versículo 7 textualmente dice: a estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abed-Nego. Y en el versículo 8 empieza lo más extraordinario, que dice: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Dice no contaminarse. Entonces vean, mis hermanos, ¿qué es lo que propuso Daniel en su corazón? Dice no contaminarse. Nadie más podía ver esto. Nadie. ¿Por qué? Porque Daniel habló en su corazón, en sus adentros. Nadie podía saber. Esto era un secreto. Y ese secreto era el amor que Daniel tenía por Dios. Por eso decidió no contaminarse. Mis hermanos y amigos, Daniel estaba unido a Dios en su corazón, en sus pensamientos, en su mente. Y más tarde se hizo palpable. Hoy, desafortunadamente, es al revés. En apariencia se hace mucho por Dios, pero interiormente no pasa nada. Podemos ver que muchas iglesias hacen muchas labores por Dios, pero en sus adentros no pasa nada. No pasa nada, mis hermanos y amigos. Muchos somos activos para servir a Dios. A veces predicamos la palabra y repartimos folletos, pero en su corazón o en nuestro corazón no nos hemos propuesto no contaminarnos con los deseos del mundo. ¿Y cuáles son los deseos del mundo? Antes, yo no sé, hace años, yo no sé por qué siempre había fútbol a las 11 o a las 12. Siempre había fútbol. Y por esa razón algunas iglesias faltaban muchos porque se quedaban a ver el fútbol. Vean. Entonces repartían su corazón en el mundo y con Dios. A eso me refiero, que no se han propuesto no contaminarse de los deseos del mundo.
No podemos impresionar a Dios, mis hermanos y amigos, con lo que uno hace o lo que uno dice en público. Ni se puede impresionar a Dios con conocimientos bíblicos si no hemos decidido en nuestro corazón obedecer a Dios. ¿Obedeces a tus padres? ¿Los obedeciste cuando eres joven, cuando eras niño? Cuando más debemos obedecer a Dios ahora. Pero déjame decirte, hermano, amigo, que el que obedece a Dios está bajo su bendición y está bajo su cuidado. Y ahí nos lo dice en Daniel 1:9, y nos dice: y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. ¿Esto qué quiere decir? Que Dios intervino con el jefe de Daniel para que ¿qué? Para que tuvieran algunos privilegios. Pero eso fue porque Dios lo puso y porque Dios se ponía en obediencia a Dios. Vean qué hermoso. Entonces el Señor, mis hermanos amigos, cuando estaba aquí en la tierra en su ministerio, nunca se preocupó de hacer lo que los hombres le pedían que hicieran. Es así como Daniel también aprobó el examen contra sus enemigos. Sus enemigos buscaban cosas para condenarle en su vida. Lo mismo sucede hoy, mi amado hermano, amigo. La gente está al acecho de los verdaderos hijos de Dios y los observan, y cuando ocurre algo, entonces muchos dicen: ya ves, son iguales a los demás. Nosotros, los hijos de Dios, mis hermanos, vamos a estar bajo observación siempre. Y desafortunadamente hay unos que dicen: no creo porque tú eres así. Pero es triste cuando dicen así, porque no saben que por esa persona se va al infierno. ¿Qué decíamos en la mañana en el discipulado? La salvación es personal. Y cuando digo personal, no voy a permitir que otro me influya. Porque yo puedo tomar mis propias decisiones. En Daniel capítulo 6, versículo 4, nos dice lo siguiente, ahí mismo dice: entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Por todos lados le buscaban. Por eso yo te digo hoy: cuida tu testimonio, cuida tu persona, como obedeciendo a Dios, pero también porque todos te están viendo, a ver en dónde fallas y criticar. Mi hermano amigo, el corazón de Daniel ardía por el Señor. Era una flama grande por la persona de Dios. Si perteneces al Señor, te digo a ti, si tú hiciste la decisión de recibir a Cristo verdaderamente, entonces perteneces al Señor. Y si en tu corazón le eres fiel al Señor, no se encontrará en tu vida nada grave, sino solamente el fervor y el amor hacia Dios. Y esto sucedió cuando los enemigos de Daniel lograron que lo echaran al foso de los leones. Todo el mundo sabemos, a veces sale a la luz Daniel en el foso de los leones, Daniel en el horno, y ya lo hemos sabido por otras fuentes ese tipo de narraciones. Pero la Biblia es real y sí lo dice. Entonces, cuando Daniel fue echado al foso de los leones, ¿por qué? Porque obedeció a Dios. Daniel no paró de orar como siempre lo hacía. Y esto nos lo dice en Daniel 6:10. Ahí dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Entonces había una ley que no se tenía que adorar a nadie más que al rey. Quizás encontraron a Daniel orando, pero dice que los tenían vigilando
y fueron que de chismosos con el rey. Y le dijeron, ve, Daniel, tu siervo no te obedece, está adorando a otro Dios. Y ¡zas! Lo agarran y que lo meten al pozo de los leones. Pero justamente, mis hermanos, amigos, las oraciones de Daniel fueron la causa de que lo echaran a los leones. Él no luchó contra los leones, no metió las manos, ni siquiera le sopló, sino que salió sin ningún rasguño del pozo de los leones. Y esto está en el 6:23. Dice, entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del pozo, y fue Daniel sacado del pozo, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Vea, y es así que puede pasar en tu vida, si confiamos en Dios. Cuando más oras, más confianza tendrás en Dios. La vida de oración de Daniel fue la causa de que tuviera tanta influencia en los reinados de Darío y de Ciro. Y eso nos lo dicen en Daniel 6:28. Y este Daniel prosperó durante el reino de Darío y durante el reinado de Ciro el Persa. Déjame decirte que ahora que inicias el camino con Dios, muchas veces nos vamos a fijar en el poder del enemigo, del diablo, en tus problemas, en tus necesidades, y muy poco en el Señor. Pero déjame decirte que es más poderoso Dios que todos tus problemas. El Señor te habla a través de su palabra. El Señor te habla a través de esa hermosa y poderosa palabra. En el Salmos 37:4a nos dice de la siguiente manera: deleítate a sí mismo en Jehová. Dice, deleítate. ¿Qué es la palabra deleitarse? Gozarme, algo que disfruto. Dice, deleítate a sí mismo en Jehová. Salmos 37:4, en la parte A. En otras palabras, nos quiere decir, ocúpate de Dios, ocúpate de sus intereses, ocúpate de su voluntad, y tendrás una vida llena de bendiciones. Y ve la respuesta que tiene Dios para ti y para mí. Ahí en el mismo 37:4, parte B, dice, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y Él te dará lo que tú necesitas, lo que tú necesitas. Pero antes, deleita. No trates de satisfacer los deseos de tu corazón, sino ocúpate de los asuntos de Dios, y entonces tendrás una vida de bendición. Yo espero que este mensaje haya llegado a tu corazón. Y de ahora en adelante caminemos con Dios. Vamos a tener una palabra de oración para cerrar el mensaje.